Hemos visto cómo el querigma tiene múltiples contenidos, pero que al final se concentran en la muerte y en la resurrección del Señor, ¿no? Que es lo que estamos viendo ahora. La fuerza del querigma viene también de la predicación. Los apóstoles, cuando predican, cuando anuncian el Evangelio, anuncian el querigma, que Jesucristo ha muerto y ha resucitado por nosotros. Vamos a continuar, por tanto, en el núcleo, vamos a situarnos o seguimos situados en el núcleo del querigma. Empezábamos ayer a ver la cruz, su valor, el significado de la cruz de Jesús en nuestra vida. Veíamos las palabras de Jesús en la cruz, esas famosas 7 palabras que están recogidas de los Evangelios. Veíamos la primera, que está recogida en Marcos y en Mateo. Eloí, Eloí, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Salmo, un salmo, el Salmo 22, donde Jesús pues se expresa, ora, en ese momento tan crucial, nunca mejor dicho. Jesús está orando, está en comunión con el Padre, está en actitud de acogida, de abertura, está abierto a la voluntad del Padre en todo momento, también en esta situación, decíamos ayer. Fue la oración que le mantuvo en su momento supremo. Fue esa oración, sus palabras, que no significan la experiencia de un abandono desesperanzado, sino más bien un grito desde la profundidad y realismo del dolor humano. Un dolor, además, infligido injustamente. Por tanto, terminábamos diciendo que Jesús muere lleno de confianza en su Padre y satisfecho de haber amado a los suyos y a la humanidad entera hasta el extremo, hasta la consumación perfecta. Bien, pues las siguientes palabras están recogidas por Lucas. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, sería la segunda palabra. La tercera, te lo aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y la cuarta, Padre, o en el lenguaje que emplea Jesús, vendría a ser papá, Padre o papá, en tus manos encomiendo mi espíritu. 3 palabras, 3 plegarias de Jesús en la cruz que tienen un elemento común: revelar la misericordia de Jesús y suplicar al Padre el perdón de sus perseguidores, expresado en la forma
en la que Jesús lo solicita. Corresponde con la línea general del Evangelio de San Lucas, conocido también como el Evangelio de la Misericordia. Nadie debe dudar, oyendo a Jesús en la cruz, que el Padre está dispuesto siempre al perdón. Y el primero es ese ladrón que le suplica que se acuerde de él cuando venga como rey. Encontramos, por tanto, que la misericordia es la expresión principal del amor de Dios. Qué importante es esto, ¿no? La misericordia como expresión principal del amor de Dios. Todo esto son aspectos importantes del querigma. Dios ama al hombre en la cruz de su Hijo Jesús y le ama en su propia cruz. Qué importante es esto también, que lo podamos entender. Siempre nos va a resultar difícil, pero qué interesante poder entender que Dios ama al hombre en la cruz de su Hijo Jesús y le ama en su propia cruz. En la cruz de Jesús, Dios nos está amando y en nuestra propia cruz, Dios nos está amando. Aunque esto nos pueda resultar difícil de entender, pero es un mismo amor. Un mismo amor es el que ilumina y da sentido a ambas cruces, a la cruz de Jesús y a la tuya, a la de cada uno. Un mismo amor es el que está presente, el que ilumina la cruz de Jesús y la de la humanidad doliente. Qué importante es esta clave para entender, para entrar en lo profundo del significado de la cruz. Una clave que alcanza al corazón mismo del acontecimiento que se da en el Calvario. Dentro de todo crucificado está Dios. Dios está junto al crucificado. Claro, esto así, insisto, siempre nos va a resultar difícil de entender. ¿Qué necesitamos para entender? Necesitamos la clave que veremos, la clave de la resurrección. De momento estamos en la cruz. Dios ama al que está en la cruz. Dios ama a Jesús en la cruz y Dios ama al que está en la cruz, sea cual sea su cruz. Dios está de parte del que sufre por cualquier causa, por cualquier situación. Esta es la verdad profunda que encontramos en la cruz, ese amor de Dios que está detrás de ese acontecimiento que nos resulta difícil de entender. Decían que allá en el
En un campo de concentración había uno que habían asesinado, y pasaban por allí unos y otros, y de pronto uno dice: ¿pero dónde está Dios? Y alguien contesta: ahí están, ahí están. Ver a Dios en el que sufre, contemplar a Dios en el que sufre, es algo que solo podemos comprender desde el misterio de la cruz. Y cómo Dios está contigo también, que participas de una manera o de otra de esa cruz de Jesús. La quinta palabra y la sexta y la séptima pertenecen al Evangelio de Juan. Mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Tengo sed, todo está cumplido. Bien, ahí tenemos también un conjunto de 3 palabras que vienen, que las encontramos en el Evangelio de Juan y que forman, por tanto, en su conjunto, las 7 palabras que todos conocemos. Estas palabras propias del cuarto Evangelio recogen una interpretación de la cruz nueva y vigorosa. Tiene lugar el nacimiento de la Iglesia, que se reafirma y corrobora en Pentecostés. Nace la nueva comunidad de los creyentes, el nuevo y verdadero pueblo de Dios. Y María es la que representa la figura de ese nuevo pueblo de Dios. María, con el apelativo de mujer, aparece ya en las bodas de Caná, al principio del Evangelio, y encontramos también ese apelativo de mujer en la cruz, en el momento de la cruz. En el Calvario se dirige a ella con el mismo apelativo que había empleado al principio, en las bodas de Canaán. ¿Qué nos indica esto? Pues nos indica que ha llegado a plenitud la revelación de la nueva creación, el nuevo pueblo de Dios. Jesús puede afirmar que todo está consumado, que todo ha llegado a la consumación. El proyecto de Dios se ha cumplido. Sabiendo Jesús que había llegado la hora establecida por el Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta la consumación, los amó hasta el extremo. Este extremo es expresado con esa palabra en la cruz: todo está consumado. La nueva creación se produce en la cruz y en la resurrección, con el don del Espíritu que Jesús nos da en ese momento. Inclinando la cabeza, nos entregó su Espíritu. Fijaros que en Juan, muerte, resurrección, don del Espíritu,
están juntos, van juntos. Por tanto, importante es también ver cómo María representa a esa nueva humanidad. Representa la humanidad creyente, la humanidad que acoge a Cristo. Con estas claves se nos hace más asequible y más segura la comprensión del misterio de la cruz y de la resurrección. Fijaros que son claves que nos permiten entrar de lleno en lo más profundo del sentido de la cruz. Conscientes siempre, eso sí, de que estamos ante un misterio a cuya profundidad no podemos alcanzar plenamente mientras estamos en situación de peregrinos, de peregrinación de la fe por el mundo. Nosotros, los invitados gratuitamente a seguir a Jesús de una manera peculiar, somos testigos privilegiados de esa experiencia en medio de nuestra humanidad doliente y desconcertada por el enigma del sufrimiento y de la muerte. Tenemos una palabra importante de parte de Dios. Dios se hace solidario de todos, se ha hecho solidario de todos en Jesucristo, por medio de Jesucristo. Dios nos ha expresado en la cruz la verdad, la grandeza de su amor por todos los que sufren. Fijaros que en el mundo judío se dice que el que cuelga de un madero es un maldito. Y ahora vemos que en el que cuelga del madero está la salvación, está el amor de Dios. Vemos cómo entrar en el misterio profundo de la cruz es entrar en el misterio profundo del amor de Dios hacia todos nosotros. Y cómo Dios te ama. Dios, el Dios que ama a Jesucristo en la cruz, es el que te ama a ti también. En tu cruz, sea la que sea. Esta clave nos da sentido, da un sentido esperanzador. Y esto nos permite entrar también en la interioridad de Jesús, en el sufrimiento, los cuatro niveles de sufrimiento de Jesús. La última reflexión en este apartado de las claves para asumir, asimilar y vivir el misterio de la cruz. Podemos también entrar en esos cuatro niveles de sufrimiento de Jesús para entrar plenamente en su interioridad. Podemos distinguir cuatro niveles o grados en ese sufrimiento. En primer lugar, nos encontramos con el sufrimiento físico, ¿verdad?
Sufrimiento físico que bien conocemos, y vosotras que tenéis un contacto tan asiduo con ese sufrimiento físico, no solamente a nivel personal, sino sobre todo a nivel ajeno. La crucifixión, que era un suplicio llamado crudelísimo, aplicado a la ejecución de los malhechores rebeldes contra el imperio. Se aplicaba a los malhechores rebeldes contra el imperio. Ya los clásicos griegos la definían crudelísimo suplicio que se ejecuta en un patíbulo que tiene la forma de la letra intermedia de su nombre en griego. ¿Qué quiere decir la letra intermedia de su nombre en griego? La cruz en griego es stauros, stauros. La tau, la T, la tau en griego, la cruz tiene forma de T, de tau en griego, ¿no? Crudelísimo suplicio que se ejecuta en un patíbulo que tiene la forma de la letra intermedia de su nombre en griego. Ese sufrimiento supera todos los posibles sufrimientos humanos y los asume para darle un sentido aparentemente paradójico, pero a la vez humanizador. Jesús asume todos los sufrimientos físicos de los hombres y mujeres de todos los tiempos en una actitud de misericordia y compasión asombrosa. Fijémonos cómo Jesús asume el sufrimiento de toda la humanidad, hace suyo el sufrimiento de toda la humanidad y le da un sentido. Humanizador. Jesús se solidariza con todo el sufrimiento de la humanidad. En segundo lugar, tenemos el sufrimiento moral, que le viene producido por el rechazo de su persona. Es rechazado. Y además las gravísimas acusaciones y calumnias contra él. Se le acusa de blasfemo, de endemoniado, de seductor e inductor a la idolatría, usurpador, presuntuoso, que se arrogaba títulos que nadie le había concedido. Imaginemos esta situación, acusaciones, calumnias de todo tipo, serias. Todo este cúmulo de realidades debió producirle un finísimo y agudo sufrimiento moral e íntimo. También Jesús se solidariza con todos y con todas por medio de este sufrimiento finísimo y agudo, como dicen algunos. En tercer lugar, el sufrimiento que le provenía del rechazo de su misión. Fijémonos que era el verdadero Mesías, la palabra de Dios hecha carne para llevar a la humanidad a la verdadera y definitiva salvación. Ha venido a su pueblo
y su pueblo le rechaza. San Juan lo expresa con esa expresión típica: vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Fijaros, viene a lo suyo, no viene a lo tuyo, no viene a lo nuestro, viene a lo suyo. Tú, nosotros, somos lo suyo. Pues viene a lo suyo. Cuando viene a nosotros, viene a lo suyo. Y los suyos no le reciben. Pensemos en el sufrimiento. Su pueblo no acepta su misión. El sufrimiento no es menor que el físico o que el moral, este rechazo de la misión que él viene a cumplir. Y en cuarto lugar tenemos el sufrimiento que experimenta cuando se ofrece un puro amor. Pensemos en un puro amor que se ofrece y que no encuentra respuesta, ni aprecio, ni acogida. Este amor de Jesús que nos amó hasta el extremo debió de ser también de una finura sin par. Y a pesar de ser un amor exquisito, supremo, no tiene respuesta por parte de los suyos. Vemos, pues, cómo todas estas formas de sufrimiento envuelven, están en la cruz. Ponerse en camino, si nos ponemos en camino con Jesús, si realmente vamos a seguir, queremos seguir a Jesús, vamos también a comulgar con todas esas formas de sufrimiento. Pero un sufrimiento regenerador, transformador, humanizador, que nos pone en contacto con los demás, en estrecho contacto con los demás, que nos lleva a estar unidos a los demás, a compartir. El sufrimiento de los demás, por tanto, un sufrimiento que tiene un sentido transformador, regenerador, humanizador. No es un sufrimiento que me destruye, que me amarga. No, es un sufrimiento regenerador, transformador, humanizador. Este debe ser actualizado en nuestras vidas de seguimiento peculiar de Jesús, compartiendo así de un modo peculiar el sufrimiento de todos nuestros hermanos y hermanas que viven en el mundo. Cuando compartimos ese sufrimiento de los demás, sea el que sea, de alguna manera estamos siguiendo los pasos de Jesús. Vemos cómo el sentido de la cruz es grande, es grandioso, es poderoso incluso. No es algo sin sentido, no, tiene un sentido profundo. Me pongo
en comunicación, en comunión con los demás. Puedo acercarme al otro que sufre. Puedo darle también una palabra. Puedo acompañarle. Puedo decirle que en su sufrimiento está siendo amado. Y si no se lo puedo decir, lo sé. Si no se lo puedo decir, porque a veces no es posible decirlo, yo lo sé. Que ese que sufre está siendo profundamente amado por Dios. Bien, como vemos, no es fácil entrar en el significado profundo de la cruz. A pesar de todo, nos hemos metido de lleno en él. No vamos a ir con remilgos. Y esa dificultad de entrar en la cruz no solamente es nuestra, no solamente nosotros tenemos dificultades para entrar en el misterio de la cruz. Como ya sabemos, Marcos transmite una escena desconcertante que se enmarca en el contexto que ya conocemos. Jesús pregunta a los apóstoles sobre la opinión que la gente tiene del Hijo del Hombre y le trasladan algunas de las opiniones que tiene la gente. A continuación dirige la misma pregunta a los apóstoles y Pedro contesta, como bien sabemos. Pedro confiesa: tú eres el Mesías. ¿Pero qué Mesías? Pedro está pensando en un Mesías a su medida, es decir, a la del pueblo, que le espera como un liberador político, militar, social, a través de un levantamiento nacional, armado. Pedro mismo comparte, con mayor o menor fervor, esas inquietudes defendidas y propuestas especialmente por ese movimiento con el que él tenía mucha igualdad, se sentía pues unido con el movimiento de los celotas, ¿no? Los celotas defendían una lucha, si era preciso lucha armada, para defenderse de los que estaban en ese momento pues ocupando el país. Pedro mismo comparte con mayor o menor fervor esas inquietudes. A partir de ese momento, Jesús les va a revelar el misterio y la misión verdadera del Hijo del Hombre, que es el mismo, es decir, el sentido verdadero que en los planes de Dios tiene la figura del Mesías. ¿Cuál es el sentido que tiene la figura del Mesías para los planes de Dios? Esto es lo que Jesús va a manifestar, va a revelar. La figura del Mesías que ya aparece en el Antiguo Testamento a partir de las promesas hechas a David, y Jesús vuelve a lo genuino de ese mensaje de la voluntad de Dios, y lo auténtico es que para llevar a cabo la salvación de la humanidad es necesario pasar por el sufrimiento sustitutivo del siervo,
por el sufrimiento sustitutivo o vicario, es decir, en lugar de sufrir de forma vicaria, de forma sustitutiva, en lugar de, para llevar a cabo la salvación de la humanidad, es necesario pasar. Esto es lo que intenta decir Jesús. Ya lo dijo también a los discípulos de Emaús: qué lentos sois para comprender y cuánto os cuesta creer lo dicho por los profetas. ¿No tenía que sufrir el Mesías todo esto antes de entrar en su gloria? Por tanto, ese sufrimiento sustitutivo del siervo está en la raíz de la figura del Mesías, según la voluntad de Dios. Nada que ver con la imagen o la idea del Mesías que podía tener Pedro o podía tener el común de apóstoles o la gente que seguía a Jesús. Pero que estaba una idea de Mesías que estaba en la Escritura, que estaba presente en la figura del siervo de Yahvé. Este camino resulta escandaloso para Pedro y se interpone en el camino del Hijo del Hombre y de los planes de Dios. Entonces Jesús, como sabemos, le reprocha: quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Por eso es calificado con justeza como Satán. Jesús le llama Satán a Pedro. Es una expresión fuerte, ¿no? Un poco fuerte. Pero es que si nos fijamos bien, ¿quién es el que se opone al plan de Dios? Satán. Es quien tiene interés en que el verdadero camino del Hijo del Hombre no se realice. Luego, Pedro, en ese momento, está intentando que no se realice ese verdadero camino del Hijo del Hombre. Luego, tampoco es muy exagerada la expresión si la miramos desde ahí. Y ese camino se ha comprobado históricamente como el camino de la cruz. Aunque resulta difícil su comprensión. ¿Vemos? No era necesario, no tenía que sufrir el Mesías todo esto antes de entrar en la gloria. A ver. No era necesario que el Mesías no tenía que sufrir el Mesías todo esto antes de entrar en su gloria. ¿Sí o no? Según el plan de Dios. ¿Sí o no? Eso es el querigma. Esto que estamos diciendo, esto es el anuncio del querigma. Aunque insistiendo en que esto siempre nos va a resultar difícil de entender, siempre nos va a resultar difícil de comprender. Pues bien, en este contexto histórico hay que hacer la lectura. Hemos de hacer también la lectura de esa invitación tajante de Jesús. Ahora sí que podemos ya hablar o
decir esa invitación a acoger, escuchar, acoger, aceptar esa invitación de Jesús con una mirada y con un corazón y con un horizonte nuevo. Todo el que quiera realmente pertenecer al discipulado de Jesús ya sabe la condición y el camino. Seguir a Cristo, que es la esencia de nuestra vida, de la vida creyente y de toda persona consagrada, fundamentalmente somos seguidores de Cristo. Seguir a Cristo no es posible más que asumiendo el mismo camino recorrido por el Maestro. Claro, evidentemente. Y este camino no es otro que el camino de la cruz. Que es un escándalo para Pedro. Estamos ante una palabra dura, exigente, pero a la vez liberadora, humanizadora y parte esencial de la nueva creación realizada por Cristo. Cristo nos salva a través de este misterio de la cruz. En este misterio nos hemos salvado y a través de este misterio y por este misterio también nosotros tenemos que salvar a los demás, ayudarles, acompañarles. Solo así se garantiza la autenticidad de nuestro seguimiento de Cristo. Ahora bien, es necesario, eso sí, tener en cuenta el horizonte revelado por Jesús. No podemos olvidar ese horizonte revelado por Jesús. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. En el fondo está siempre el amor misericordioso de Dios. Ese es el trasfondo de todo. Ese amor que no tiene límite. Pues no envió Dios a su Hijo para dictar sentencia de condenación contra el mundo, sino para que por medio de él se salve el mundo. Todo esto solamente tiene una explicación, y es que tú te salves y que puedas también ayudar a otros en su salvación, que nos podamos salvar, que nos podamos regenerar. Pues bien, terminamos. La grandeza y la autenticidad del amor misericordioso, compasivo e indulgente de Dios a favor de la humanidad ilumina el conjunto de la vida de Jesús. No podemos entender toda la vida de Jesús, toda su trayectoria, sino desde esta perspectiva del amor misericordioso de Dios. Igualmente,
esto también nos está indicando que toda nuestra vida, toda nuestra trayectoria, también la hemos de entender desde esta perspectiva del amor misericordioso de Dios. Es esta la perspectiva que ilumina el conjunto de la vida de Jesús, que llega a su realización plena en la muerte y muerte de cruz. Ahí lo vemos de forma plena, el amor de Dios hacia nosotros, y en la resurrección gloriosa para siempre, como veremos después. Por eso podemos hablar con justeza que nosotros contemplamos, cuando miramos la cruz, contemplamos realmente una cruz gloriosa, porque Jesús nos revela en ella, mediante el don total de su vida, la gloria del Dios amor. Claro, si detrás de todo eso está el amor de Dios, si en la cruz vemos ese amor de Dios llevado a su plenitud, llevado al extremo, entonces en la cruz se manifiesta la gloria de Dios. La cruz es una cruz gloriosa. Claro que para entender bien todo esto necesitamos la otra clave, la clave de la resurrección. Pero detengámonos una vez más en el significado de la cruz, entremos en el significado profundo de la cruz para descubrir la profundidad del querigma y la profundidad también de nuestra vida como seguidores de Jesús. Y el significado, la grandeza de nuestra vida como seguidores de Jesús. Bien, lo vamos a dejar por aquí, si os parece, para tener también un pequeño momento antes de la Eucaristía.